En el Perú, las faltas no son objeto de detención. Si a una persona le hurtan un celular de 80 soles, que vale menos que un sueldo mínimo vital, y es capturado el ladrón por la policía, no lo puede detener. Y la pena que se le puede aplicar es la de trabajos o multas. Esto, por ejemplo, debe ser modificado en el artículo 444 del Código por la sencilla razón de que esa persona goza de impunidad. Yo he recibido informes de todo el país sobre cómo funciona este tipo de impunidad de estos ladronzuelos, que jamás son sancionados, que no devuelven lo que roban, que no hacen los trabajos que tienen que hacer y que tampoco pagan la multa. Tenemos dos extremos de impunidad que estoy tratando de describir en un escenario en el cual la corrupción ha ido aumentando en el país paulatinamente durante todos estos años, pese a todos los esfuerzos que algunos han realizado. Yo quiero brevemente mencionar que desde el Consejo por la Paz, que tengo el honor de presidir desde hace 22 años y en el cual estoy ahora con licencia automática, porque estoy en un tema, como se llama ahora, de política contingente, nosotros creamos una comisión anticorrupción en el año 2000, antes de la caída del gobierno de Fujimori. De esta comisión emergió el llamado primer SAR anticorrupción, el doctor Martín Belaúnde Moreira, que fue presidente de la Comisión Anticorrupción del Consejo por la Paz. Cuando se creó la Comisión Anticorrupción en el gobierno de Toledo, ya nosotros habíamos hecho llegar al Parlamento, al Congreso, un proyecto de ley para crear por ley una Comisión Nacional Anticorrupción con presupuesto y con autonomía. La comisión de la PCM, o sea, de la Presidencia del Consejo de Ministros, que a invitación de Martín Belaúnde Moreira yo integré brevemente, no pudo actuar porque no tenía autonomía, no tenía presupuesto, y apenas se puso en marcha una idea que yo sugerí de hacer audiencias anticorrupción que tuvieron gran éxito para que la gente pudiera expresarse directamente y romper ese pacto infame de hablar a media voz. Nos cortaron la posibilidad de hacerlo y, como yo lo dije en su oportunidad de renunciar a esa comisión, le ampliaron el nombre y le disminuyeron las funciones, y ahí murió. Y en todos estos años hemos visto cómo se ha mantenido esta chapa de Comisión Anticorrupción sin ninguna efectividad. En el camino hemos podido percibir también cómo otros organismos del Estado han fracasado en sus misiones respectivas. El caso, por ejemplo, de la Contraloría, cuya acción de control es el eje central, según el artículo 10 de esa ley, de todas sus acciones. ¿Y dónde está el control de una Contraloría que denuncia cerca de 9.000 funcionarios, de los cuales 560 son procesados y 33 están en la cárcel? Y respecto a la cual el Contralor se queja de que no hay liderazgo por parte del presidente de la República. Por eso es que nosotros creemos que si vamos a combatir la corrupción desde adentro, o sea, del interior de estas instituciones del Estado que padecen del flagelo de la corrupción, vamos a caer en la misma trampa en la que han caído todos los gobiernos durante estos años, o de repente no han caído en una trampa, sino que simplemente han preferido mantener el status quo en defensa de intereses creados. Nosotros defendemos principios, no intereses. Yo lo vengo diciendo durante los 30 o 40 años que tengo de vida pública. Yo jamás me he amarrado con ningún gobierno o con ningún político de turno. No he sido ministro de nadie ni he aceptado las invitaciones que se me han hecho porque no estaba de acuerdo en las cosas que se estaban haciendo. Y decidí entrar en política contingente, o sea, la electoral ahora, porque después de 22 años de presidir el Consejo por la Paz, elegido democráticamente en un puesto ad honorem, donde nunca he cobrado un centavo, me di cuenta que las propuestas nuestras caían en el vacío, y creo que el país ha caído en una situación terrible en cuanto se refiere a corrupción y, por supuesto, a la ineficiencia en el manejo del aparato estatal. Nosotros planteamos, en consecuencia, la necesidad de crear un organismo ajeno a todas estas instituciones que hemos denominado Consejo Nacional de Moral Pública, porque la idea nuestra no es solamente luchar contra la corrupción, sino, poniéndolo en positivo, generar una política de reconstrucción de la moral del Perú. He podido percibir, por ejemplo, en estos años, a través de las Jornadas por la Paz, que hemos hecho en numerosos colegios, especialmente de los sectores populares del país, cómo hay una inmensa y silenciosa mayoría de peruanos que sí respeta los valores, que sí quiere rescatar a su país en una senda positiva, en donde haya valores y moral y ética.
y que no encuentra el camino, porque no ha habido vehículos válidos durante todos estos años. En los diálogos sostenidos en los colegios, por ejemplo, en presentación de María en Comas, que tiene 1.500 alumnas, con los padres de familia, con los profesores, era evidente que hay una necesidad de encauzar esta voluntad popular de rescatar al Perú, lo cual hasta hoy día es inválido, repito, porque no lo han hecho o no lo quieren hacer o no ven la forma de hacerlo. Pero evidentemente, si retrocedemos en mi alocución a lo que acabo de señalar al comienzo y encontramos que hay 12 presidentes de la República cuestionados que gozan de impunidad por sus conexiones políticas en el Poder Judicial y que recurren a maniobras como que no fue notificado debidamente por el Congreso para concurrir a declarar, o que el caso Ecoteva es responsabilidad de la suegra de este señor, ¿qué podemos esperar en cuanto al ejemplo que esto le da a la población? Aquí se habla, por ejemplo, de que 1.700 de los 1.850 alcaldes distritales que tiene Perú están encausados por delitos de corrupción, malversación, peculado, cohecho, en fin. ¿Qué es lo que esto refleja? La mentalidad de un país en el cual el 50% dice, no importa que robe con tal de que haga obra, o la situación de un país en donde no se ha hecho nada o se ha hecho muy poco para generar una política de valores en la educación nacional. El Consejo Nacional de Moral Pública, por lo tanto, va a tener dos acciones fundamentales. La primera, en los primeros 90 días de nuestro gobierno, poniendo en marcha nuestro plan de acción inmediata, vamos a crear tribunales de honor en la policía, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en el INPES, de cuyas cárceles emergen el 90% de las extorsiones que hay en el Perú, para limpiarlos de corruptos. Yo creo que hay muchos policías, la gran mayoría, lo mismo que jueces, fiscales y funcionarios limpios, honestos, trabajadores que quieren poner el pecho por la patria, pero están acompañados de corruptos que no los dejan actuar debidamente. Por lo tanto, el primer paso, ¿y por qué queremos concentrarnos en esas instituciones? Porque también sostenemos que no puede haber seguridad mientras haya corrupción. Es evidente que si a un choro, como se le dice en el lenguaje criollo, lo captura un policía corrupto, va a salir inmediatamente. Y si no es corrupto y es un honesto, pasa a manos de un fiscal que si es corrupto lo suelta y si no, lo acusa al Poder Judicial y así sucesivamente. Y al final, si lo toman preso, va a terminar en una cárcel dorada organizando su nueva banda de extorsionadores desde el penal. Mientras no limpiemos eso, mientras estemos llenos de funcionarios corruptos en estos estamentos del Estado, es una ficción hablar de seguridad. Estamos viendo el caso patético del Callao, estado de emergencia y no pasa nada, sigue ocurriendo lo mismo. La policía sigue ocultando a los muertos y llevándolos a los hospitales para que el fiscal los pueda ver 3 días después. Y esa es información de hoy en la mañana. Y esto sigue ocurriendo. ¿Y por qué, por ejemplo, en el Callao no ponen los escáneres que pueden permitir que se detecte la cocaína con la que se premia, como se dice ahora, a los contenedores? Estos escáneres valen de entre $1 millón y $1,5 millones. ¿Por qué no los compra el gobierno? ¿Por qué no los instala? Porque hay corrupción. Es la única explicación que se le puede dar a esta situación. Y esto es una situación generalizada en todo el Perú. Por eso nosotros vamos a instalar el Consejo Nacional de Moral Pública, que no va a ser un nuevo ente burocrático, que será presidido por el Presidente de la República y que estará integrado por personas probas. Alguien me preguntaba, ¿a quiénes vas a invitar? Yo tengo en la mente a varias personas probas que puedo invitar y que por supuesto serán invitadas sin distingo de ninguna especie política. No me importa que milite en un partido con tal de que sepamos que es una persona honesta que va a trabajar por el Perú. Reunámonos a los honestos, hagamos una gran falange de honestidad en el Perú para luchar contra la corrupción y cerremos filas, porque este flagelo no puede continuar en la forma en que está cercenando las vidas de muchos peruanos. Nosotros